Bien amigos, hoy es 12 de agosto de 2019. Continúo entonces con este tema del contraexamen o contrainterrogatorio. En esta ocasión vamos a ver lo que no se debe hacer por parte del defensor. Cuando se deben hacer es preguntas sugestivas y no abiertas. Gran error. Miren ustedes entonces en estos 3 minuticos de esta película de Filadelfia y luego entonces abordamos nuevamente el tema para que ustedes entonces evalúen eso. Represented your company in a lawsuit in 1990, is that correct? That's correct. Andrew Beckett represented your company in a lawsuit in 1990, is that correct? That's correct. Were you pleased with his work? We were satisfied with the outcome of the litigation. Satisfied. Mr. Laird, when I approached you about being a witness at this trial, Andrew Beckett represented your company in a lawsuit in 1990. Andrew Beckett represented your company in a lawsuit in 1990, is that correct? That's correct. Represented your company in a lawsuit. Andrew Beckett represented your company in... A ver, un momentico. Aquí. Andrew Beckett represented your company in a lawsuit in 1990, is that correct? That's correct. Were you pleased with his work? We were satisfied with the outcome of the litigation. Satisfied. Mr. Laird, when I approached you about being a witness at this trial, you gave sworn testimony in a deposition, is that correct? That's correct. In that deposition, you said that you were impressed and delighted with the quality of Andrew Beckett's work. Do you recall saying that? In all honesty, I was delighted with certain aspects of Andy's efforts. But in general, I found the work to be merely satisfactory. Do you agree that a bologna sandwich is a satisfactory meal, whereas caviar and champagne, roast duck and baked Alaska, that might be considered a delightful meal? We object. These gastronomical comments are irrelevant to these proceedings, Your Honor. No, they're not irrelevant. Your Honor, 5 months ago, this witness characterized Andrew Beckett as caviar. Now he's calling him a bologna sandwich. I think that the jury is entitled to know what powerful force has caused him to change his mind. He hasn't changed his mind. He's amplified his answer. Objection sustained. All right, Mr. Laird, explain this to me like... Muy bien. Dense en cuenta pues brevemente con esta presentación que les hago qué error se cometió allí. Primero que todo pues no se hacen preguntas sugeridas de sí o no sé, sino que las hacen abiertas. El caso, recuerden esta famosa película de Tom Hanks, pues él trabaja en una firma de abogados y entonces se le interroga pues al testigo si cómo se consideraba ese trabajo y él dice que satisfecho. Y entonces la defensa inmediatamente toma
en cuenta la declaración rendida antes del juicio oral, en donde se había expresado que estaba impresionado y encantado. Que entonces, ¿por qué razón ahora? Pues solamente era un trabajo de mera satisfacción. Eso abre la oportunidad para que entonces el testigo dijera, y miren ustedes, ahí hay un interreno donde el testigo mira hacia la bancada de sus colegas y lo observa la defensa. Al dar pues entonces la respuesta, dice que efectivamente pues específicamente pues sí había encontrado ciertos aspectos con ese adjetivo, pero que en general solamente era un resultado satisfecho. Ahí el abogado entonces se metió con el tema del caviar y del sándwich y hacen la objeción con toda razón que era irrelevante aspectos de gastronomía. No obstante, el juez permite que responda, pero el mismo juez le dice a la defensa que no había cambiado, sino que había ampliado la respuesta. He allí entonces es un caso típico donde lo que no se debe hacer en el contrainterrogatorio, contraexamen. Ya hemos visto aquí con los otros 3 audioconferencias el caso, pues comenzando con la abogada defensora del mejor contrainterrogatorio, que le hicimos pues una evaluación del ritmo en que ella hace ese contraexamen, pero que lo llevó al punto de que obtuvo un éxito en lo que pretendía al hacer el cotejo entre lo que el testigo afirmaba en el juicio, en el tribunal, de lo que había dicho en un informe plasmado anteriormente. Lo mismo el caso del interrogatorio al testigo Dernel, al detective por parte del defensor público en el caso de un asesinato por la mañana de un domingo, que también pues lleva a hacer la comparación entre lo que está rindiendo en el juicio oral y lo que había plasmado en ese informe. Después vimos el caso del interrogatorio que se le hacen a 3 peritos, y la defensa allí pues también hace lo propio en el contraexamen, pero todo para indicar, de acuerdo pues a lo que ya había anteriormente les había indicado con las siglas de CACA, confirmar, acreditar, confrontar y acabar. Entonces, que en ese sentido es que se debe hacer ese tipo de contrainterrogatorio o de contraexamen, del que pues hay muchas falencias por aquello de que no conocemos muy bien la técnica, o por lo menos no llevamos la misma experiencia que los gringos, o que en otros países donde también tienen este sistema más puro acusatorio. El nuestro al menos es de tendencia acusatoria, pero miren ustedes entonces que tenemos que mejorar mucho en el tema del contraexamen. Ideal pues, y lo insisto, que solamente las experiencias repetidas nos van a dar las habilidades, pero que esencialmente lo más importante es mirar con lupa esas entrevistas que se descubren por parte de la contraparte, para entonces en el juicio oral, si usted es defensor, entonces hacer lo propio respecto del contrainterrogatorio, tratando de, como dice el artículo 393, refutar o de impugnar la credibilidad con los ítems del artículo 403 de la ley 906 del 2004. Yo creo que hasta aquí, con estas 4 sesiones, me parece suficiente para tratar después de a ustedes hacerle un acercamiento con casuística
Y qué mejor que entonces estos ejemplos que les he presentado para que ustedes capten la idea y recuerden esas siglas, la sigla CACA, para obtener entonces confirmar, acreditar, confrontar y acabar. ¿Cuáles son entonces esas fases y esos estadios? Para repetir y terminar de una vez, recuerden que confirmar solamente es confirmar la parte del testimonio que no nos gusta, que es inconsistente con la versión anterior o la que rinde antes del juicio oral. Confirmar entonces literalmente es repetir el hecho que no nos gusta, que luego lo que vamos a hacer es acreditar y la versión anterior que nos parece apropiada pues justamente para nuestra teoría del caso, y de esa manera entonces es que hacemos resaltar que esa declaración pues era más completa, que había sido realizada en un tiempo apropiado con más detalles por la cercanía de los hechos ocurridos, y que entonces al momento de confrontarla, ya sentando las bases probatorias y que colocamos al testigo contra la pared, ese testigo que es hostil, que no es nuestro, sino de la contraparte, que es ese testigo que no quiere declarar, y que esencialmente entonces la defensa, quien es el que llevará es el conductor con el testimonio, que va introduciendo de manera sugerida lo que quiere para que el otro responda sí o no sé. Entonces ya vemos ahí algunos aspectos, por ejemplo, agregando de que cuando el testigo se queda callado, pues hay que hacerle ver al tribunal o al juez de que ese silencio lo debemos tomar como un sí o como un no, hacerle esa pregunta. Que entonces si básicamente ese testigo no nos afecta, pues no debemos contrainterrogarlo, pero que si nos arriesgamos a hacerlo es porque ya conocemos la respuesta, que ya sabemos hacia dónde vamos con ese testimonio y que lo que queremos que es refutar o desacreditar con la impugnación de credibilidad como tal, o restarle valor probatorio para que el juez entonces cuando ya acabemos con el testimonio no le hagamos esas preguntas abiertas y aclaratorias, que es lo que pasó aquí erradamente en el caso de Filadelfia. De hecho se quedaron pues estupefactos frente a cómo responde testigo de esos, otro colega donde trabajaba pues el Tom Hanks, que hace ahí protagonista que adquiere después una situación de riesgo de salud, como es haber adquirido el VIH, ¿no? Entonces eso es importante que tenerlo en cuenta, mis queridos amigos, porque realmente pues vamos a tenerla clara cuando nos corresponda entonces ir allá al juicio oral, para entrar como con unas bases más claras de por qué y cómo y cuándo es que debemos contraexaminar o contrainterrogar, y que no es solamente un asunto de pesca milagrosa allí, como tratando de a última hora mirar a ver qué es lo que vamos a obtener de ese testimonio a nuestro favor, no. Entonces la invitación y es a que ustedes pues tengan presente esto, y después entonces voy a continuar, voy a revisar lo del testimonio directo, y también pues quiero adelantar de pronto pues voy a abordar unos temas aquí de antemano sobre la sistematización del estándar jurisprudencial sobre la valoración de la prueba. Entonces sobre ello voy a tener en cuenta sobre aspectos pues importantes que debe tomar el juez ante las distintas formas de enfrentamiento de las teorías del caso de las partes. Cuando aparezca incluso una tercera teoría, qué hacer en esos casos, reglas sobre la valoración de la prueba. Todo esto
la sana crítica, entre otras cosas, los conceptos que se deben de tener en cuenta, criterios auxiliares para apreciación y valoración de la prueba, las máximas de la experiencia y valoración de las pruebas, los principios técnico-científicos, el principio de la lógica, todo esto, el principio de razón suficiente que también hace gala en algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el principio lógico de no contradicción, el principio de tercero excluido, el principio lógico de identidad, el tema del indicio. Bueno, todos esos aspectos que yo creo que ustedes les he hecho saber sobre esta guía jurisprudencial. Este es un trabajo sobre conceptos acusatorios. Esto es un trabajo entre la Embajada de Estados Unidos y la Universidad Libre Seccional de Cúcuta. Entonces, acuérdense de las guías para ante juez de garantías y las guías ante los jueces de conocimiento, pero también está esta compilación muy importantísima que sobre jurisprudencia con doctrina probable, con todos los criterios pues importantes para que lo examinemos más a fondo acá, sobre todo en esta parte ya que corresponde al juicio oral. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí entonces socializo esto. Ahí iremos entonces viendo todos estos temas de relevancia e importancia. Les agradezco mucho, infinitamente, sus conceptos que me han dado. Yo sé que a nivel nacional, a nivel internacional, tengo amigos. Al fin de cuentas, este medio y este espacio ha servido más que todo para llegarles a mucha gente, a muchos funcionarios, a muchos colegas, abogados, litigantes, fiscales, jueces. En fin, bueno, sé que es una labor, pues yo lo hago como desde un hobby más que todo. Me gusta difundir un pensamiento y pienso yo que eso es importante. Y qué más que estas redes sociales para pues de esa manera así práctica, con casuística, y vamos viendo entonces a ver desarrollando ese temario. ¿Ok? Nos vemos pues.